Buenos días, querida congregación de Encuentro con Cristo en Ñuñoa, allá en Santiago de Chile. Un gusto compartir este tiempo y la palabra con ustedes y también recordarlos los buenos momentos vividos tanto en la hermosa Caburga como en el templo allí en Ñuñoa. Gracias por la invitación. Tenemos hoy un sugerente texto para trabajar en este tiempo de Adviento, de preparación para la venida del Señor. Se encuentra en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, que paso a leer. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. El ciclo que ustedes van a trabajar los próximos domingos es nombre sobre todo nombre. Y diría que este pasaje en particular, y lo que me toca desarrollar a mí, tiene que ver con gestionar y hacer en nombre del consejero admirable en Adviento y pandemia. Gestionar y hacer en nombre del consejero admirable en este Adviento y en esta pandemia. Cuando alguien dice Laura es una excelente gestora, lo que está diciendo es que Laura puede pensar una estrategia, pensar pasos, tramitarlos y llevar adelante algo que solucione un problema. Eso es gestionar. Cuando alguien dice Gabriela es una hacedora, significa que es una persona que tiene una tendencia a hacer, que hace, que va, que construye, que se mueve, y que justamente es alguien proclive a implementar cosas. De esto habla un poco el pasaje que trabajamos hoy, de gestionar y de hacer. Pero no cualquier gestionar y hacer. Gestionar y hacer en nombre de Dios. Todo lo que se nos dice en Isaías capítulo 9, uno lo tiene que leer a la luz de los dos capítulos anteriores, capítulo 7 y capítulo 8. ¿Por qué? Porque este Isaías 9 está escrito en tensión con Isaías 7 y 8, en contrapunto con Isaías 7 y 8. Les cuento brevemente cuál es el contexto editorial entonces de Isaías 9. La situación de Israel es apremiante. Acaz, que es el rey de Judá, del reino del sur, se encuentra ante una decisión muy fuerte. Se siente una nación pequeña, débil, sin un ejército fuerte como para enfrentar a sus enemigos. Acaz piensa como rey de Judá: o transo alianza con mis vecinos de Israel, el reino del norte, y con Siria, sus dos vecinos al norte, y me hago fuerte con ellos, o transo alianza con Asiria, el imperio de la época, el imperio más poderoso de la época. Frente a esta disyuntiva está Acaz, rey de Judá. Dios, a través de Isaías, le propone algo impresionante, desafiante. Dios le dice: Isaías, decile a Acaz que no tiene ni que hacer alianza con Israel y Siria, ni tiene que hacer alianza con Asiria, porque yo lo voy a cuidar, porque yo lo voy a sostener, porque yo lo voy a proteger. ¡Wow! Me imagino estar en la piel de Acaz. Algo fuertísimo. Creer que estos reinos que amenazan y que tienen ejércitos
y que están cercanos o lejanos o que sus tropas pueden venir y sitiar nuestras ciudades en pocos minutos, van a hacer nada al lado de la protección de Yahvé. Algo difícil de implementar para Acaz. De hecho, Acaz hace todo lo contrario a lo que Yahvé espera de un gobernante de su pueblo. Primero, no repara en el apoyo que Dios intenta cuando le dice que no se amedrente por esto. Cuida sus emociones. Dios cuida las emociones de Acaz. Isaías 7, 1 al 4. Los versículos que siguen, Isaías 7, 5 al 6. El Señor le revela las malas intenciones de los reinos que los rodean. O sea, le dice, mirá, que tal está pensando así, que tal rey quiere esto para con vos, que quiere hacerte este daño. Tampoco Acaz repara ante esta advertencia del Señor y esta facilitación que el Señor le hace de mostrarle lo que piensan sus enemigos. Sin espías, Dios se lo revela. Isaías 7, 7 al 9. No cree en la palabra, Acaz no cree en la palabra de Yahvé, asegurándole que él mismo lo va a librar de toda amenaza y de todo ejército. Isaías 7, 13 al 25. El Señor le dice, probame, ¿querés una muestra de mi poder? Pedí lo que quieras. Ni siquiera eso hace Acaz. No quiere siquiera probar al Señor para ver si su poder es tal. Ante esta actitud de Acaz, rey de Judá, Isaías descarga uno de sus oráculos de juicio en nombre del Señor, obviamente. Y básicamente le dice que hay dos problemas que tiene Acaz. Una, no cree en el Señor. Dos, no consulta al Señor para ejercer su reinado. O sea, Acaz no gestiona ni hace la obra que Dios le pide. Lo mismo se le pide al pueblo, y el pueblo lamentablemente toma los mismos pasos errados que su rey. Israel rechaza al Señor y rechaza su voz a través de Isaías y confía ingenuamente en Asiria y se alía con Asiria. Esto está en Isaías 8, del 1 al 10. Isaías le dice en nombre del Señor también al pueblo que debe creer que Dios está más allá de todas las situaciones geopolíticas y militares que los rodean. Dios es Señor de la historia por sobre los imperios y los ejércitos que los rodean. El pueblo tampoco cree esto. Isaías 8, 1 al 17 trabaja esto. El pueblo, en vez de consultar al Señor, consulta a divinos y espíritus de los muertos, que solo los llevan hacia la oscuridad y la aflicción. Así termina el capítulo 8 de Isaías, versículos 18 al 22. Finalmente, Acaz es un modelo, un ejemplo de alguien que no gestiona ni realiza la obra de Dios. Con este antecedente viene Isaías 9. A partir de esta situación es que el profeta descarga su mensaje, su oráculo. Por eso tenemos que estar muy atentos a esto cuando leamos ahora. Luego de esta actitud del rey de Judá y del pueblo de Judá, esto es lo que va a venir como palabra del Señor. Por eso Isaías capítulo 9 es como la antítesis de 7 y 8. Y el rey que se nos va a presentar en Isaías 9 es la antítesis del rey de Isaías 7 y 8. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Los títulos reales que se le dan a este niño gobernante, del versículo 6, funcionan como duplas: consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Este niño, hijo que levantará el Señor Todopoderoso, es el nuevo rey que tendrá Judá. Y en un primer horizonte interpretativo de esta profecía, este niño hijo apunta al hijo de Acaz, Ezequías. La verdad, descrito como la antítesis de su padre. Si ustedes se fijan en Segunda Crónica, en Segundo Reyes, el reinado de Ezequías es brillante, comparado con David en algunos puntos. O sea que Ezequías es la antítesis de su papá, Acaz, en el reinado. Así que si bien esta promesa fue dicha en tiempos de Acaz, para Ezequías, y el pueblo entendió que este gran rey que habría de venir tenía que ver con este niño, que era niño todavía en tiempo de la profecía, en cierto modo este texto le queda grande a Ezequías. Ezequías no cumple acabadamente todo lo que dice este texto. Y ahí viene la segunda cuestión que siempre está en un texto poético, profético, como es este de Isaías. La profecía tiene varios horizontes de aplicación. En el primer horizonte, Ezequías cumple parte de lo que Isaías dice y está representado en parte de lo que Isaías dice. Pero en un segundo horizonte interpretativo de la profecía y de esta poesía, evidentemente esto apunta a Jesús. Esto que se dice que será un niño que ha sido concedido como hijo, que su soberanía reposará sobre sus hombros, se le darán los nombres Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, se extenderán su soberanía y su paz, no tendrán fin, gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto se cumple acabadamente, plenamente, en Jesús. ¿Qué indica este título, Consejero Admirable? Bueno, algunas traducciones nos ayudan para entender qué significa. Escuchen, Dios habla hoy. Consejero admirable es admirable en sus planes. Nueva traducción viviente, consejero maravilloso. Palabra de Dios para todos, hacedor de grandes planes. Consejero admirable, hacedor de grandes planes, admirable en sus planes. Es consejero porque este niño, hijo, rey, tiene buenas ideas. Piensa, pero piensa en función de gestionar lo que Dios quiere que se haga. Es capaz de elucubrar un plan. Por eso es consejero, porque piensa, porque gestiona, porque maquina, porque busca de planificar. Y es admirable por lo maravilloso que pone en obra ese plan. Es admirable. Hace grandes planes, logra, concreta grandes planes. Así que consejero es el que piensa y el que hace los grandes planes que Dios tiene, en este caso para Israel y para toda la humanidad a través de Jesús. Según Isaías, entonces, consejero admirable es el rey capaz de gestionar y llevar adelante un plan sabio, guiado por el Señor Todopoderoso. ¿Y ese plan qué trae? Trae shalom, trae estado de bienestar al pueblo. Trae la voluntad de Dios para que se haga en la tierra, así como se hace en el cielo. ¿Tendrá que ver Jesús con esto? ¿Con esta descripción que se nos presenta aquí? Creo que sí, y plenamente, como dije antes. Jesús es consejero admirable. Sí, los evangelios se encargan de mostrarnos a este consejero admirable, en cuanto Mesías trabajador que viene a gestionar y accionar los asuntos de su Padre. Escuchen esto de Jesús. Mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo, dice Juan. Es consejero admirable en cuanto gobernante, hacedor, obedeciente a la obra de Dios.
Escuchen a Jesús lo que dice. Esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Jesús dice, el que me envió es el que me marca la agenda de lo que yo debo hacer. Jesús es el consejero admirable porque se deja guiar por los planes de Dios y los hace. Jesús es consejero admirable también en otro pasaje de Juan, porque se presenta como rey siervo que hace realidad el maravilloso plan de redención del Padre. Escuchen a Jesús. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió a mí, dice Jesús. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo crea en Él y tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Realmente Jesús es un modelo de una excelente gestión y realización en la tierra de la voluntad del Padre que está en el cielo. Por lo tanto, haciendo un resumen de estos pasajes que hemos visto, comenzando diciendo que Acaz es un ejemplo de cómo no gestionar ni realizar la obra de Dios. Que Ezequías en algún modo es un gestor y alguien que acciona la obra de Dios, pero que en realidad Jesús es plenamente este gestor y quien acciona la obra del Padre en la tierra. Nosotros y nosotras también estamos llamados a gestionar y realizar la obra del consejero admirable en estos tiempos de Adviento y en estos tiempos de pandemia. Nosotros también tenemos ese llamado. Llamados a gestionar y accionar la obra de Dios, la obra del consejero admirable en este tiempo de Adviento y de pandemia. ¿Qué nos dice esto a nosotros como seguidores del Maestro? ¿Qué le dice esto a ustedes como Iglesia Encuentro con Cristo allí en Ñuñoa? Bueno, lo primero que Jesús es un modelo de este liderazgo guiado por el consejero admirable. Él es, y lo digo con toda certeza, Él es en estos tiempos tan convulsionados para ustedes como iglesia por cierta cuestión de liderazgo. Él es en este tiempo un guía y un referente. No están solos, hermanos. No está sola, hermana. Hay un referente desde el cual evaluar los liderazgos de nuestra iglesia. Hay un referente para pensar qué está bien y qué está mal en función de gestionar y hacer la obra de Dios. Y esto creo que es una palabra de esperanza y de consuelo para ustedes. Y ver a Jesús como consejero admirable tiene que ser un motivo de, diría, alegría en medio de esta crisis. Diría de esperanza en medio de esta turbulencia que están viviendo. Jesús es modelo, Jesús es referente. Tenemos patrones a quien considerar. Tenemos ejemplo en Jesús. No solo que tenemos ejemplo en Jesús, sino que tenemos en Jesús también alguien a quien acercarnos para contarles estas decepciones profundas que suceden en el seno de la iglesia. Suceden. ¿Saben qué? Nunca dejamos de ser varones y mujeres en el reino de Dios. Nunca, Nunca. Ni aun los líderes. Esto que pasa en una iglesia pasa porque el ser humano es así. Sí, Wilfredo, pero nosotros, la voluntad del Señor y la santidad, pero nosotros somos así. Y cuando nosotros nos damos cuenta que somos así, es que tenemos a quien acudir. Es quien tenemos
a quién hablarle, a quién contarle. Señor, mira esta decepción. Señor, mira este problema. Señor, mira esta marea que nos está envolviendo. Señor, mira dónde estamos. Mira cómo se nos ha visualizado. Mira, Señor, las opiniones infundadas que se vierten. Mira, Señor, las investigaciones fundadas que se hacen. Mira, Señor, tenemos a quien acudir. Tenemos con quien conversar en la intimidad de nuestra oración. Tenemos palabra del Señor capaz de iluminarnos en estos momentos de angustia, de decepción, de agobio, de sentir que esto es una rueda pesada, que nos paraliza. Tenemos a quien recurrir. Tenemos a quien recurrir para clarificar qué liderazgos deben ser valorados y cuáles no, y cuáles deben ser desestimados en función de que no gestionan ni accionan en función de lo que Dios quiere para su obra. Y en esto también quiero pedirles como congregación que tengan un profundo gesto de amor y de reconocimiento para los líderes que sí gestionan y hacen en nombre del consejero admirable entre ustedes. Otra vez lo digo, porque merece decirse. Así como los líderes que no son guiados por el Espíritu de Cristo nos generan profundo malestar, dolor, angustia, decepción, desesperanza. Hay otros y hay otras que sí son guiados por el ejemplo del consejero admirable. Valórenlos, hermanos. Quiéranlos. Mímenlos en estos días. Cuídenlos. Porque mucho de lo que han construido como iglesia ha sido en función de este liderazgo que sí ha sido coherente con el consejero admirable. Reconózcanlo con amor. Cúbranlos en oración. Conténganlos. Es parte de reconocer al consejero admirable en la buena obra de Dios en encuentro con Cristo en Ñuñoa. Jesús también es modelo de gestión y realización para nosotros como iglesia y para ustedes como iglesia. La verdad que viéndolo desde afuera, Chile ha vivido 2 años terribles. Terribles. Estoy convencido que la sociedad chilena aguarda un nuevo tiempo. Quiere algo nuevo. Nosotros podemos ser parte de ese algo nuevo. Ustedes pueden ser parte de ese algo nuevo de Dios para la sociedad chilena. Ustedes pueden encarnar al consejero admirable. Díganme si no es el momento oportuno para que Chile oiga al consejero admirable. Ya sé que ustedes han votado y han decidido cómo quieren ser gobernados y cómo quieren modificar su Carta Magna. Yo lo sé, pero hay que seguir escuchando al consejero admirable. Y eso, hermana, eso, hermano, lo podés decir vos a tus amigos, a tus parientes. Seguir escuchando al consejero admirable. Al consejero que tiene planes para Chile, planes de shalom, planes de bienestar, planes de vida abundante en Jesús. Seguir escuchando a ese consejero admirable. Yo creo que como pueblo han expresado su rebelión, su deseo de ser gobernados de otro modo, han expresado su bronca, han expresado su malestar, han expresado también su voto, sus esperanzas. Y todo esto en el marco de una pandemia, como si fueran poco los dilemas sociales en el marco de una pandemia. Qué fuerza la del pueblo chileno, qué fuerza. Qué fuerza que han podido enfrentar estos años, estos grandes cambios. Para este tiempo nuevo, vos y yo le podemos decir al pueblo chileno, hay que seguir escuchando al consejero admirable para que la paz, la justicia, la equidad, las nuevas oportunidades para todos sean duraderas, sean sostenibles. ¿Quién va a sostener esto?
es el Señor Todopoderoso. Quien sostiene el shalom en la sociedad es Él cuando el pueblo lo escucha, cuando su iglesia es fiel y muestra a Jesucristo como el consejero admirable para una nación. Y ustedes tienen esta enorme oportunidad, hermanas y hermanos, enorme oportunidad en este Adviento y en esta pandemia, de mostrar al consejero admirable a la sociedad chilena. Cuando digo a la sociedad chilena, digo a tus parientes, digo a tus compañeros de trabajo, digo a tus vecinos, digo a tus amigos, digo a tus círculos íntimos. ¡Qué oportunidad que tiene! El consejero admirable está deseoso de seguir hablando al pueblo chileno para traer shalom, para traer vida abundante en Jesús. Vos y yo podemos compartir a ese consejero admirable. Esté el Señor con ustedes, querida iglesia. Encuentro con Cristo en Ñuñoa. Esté el Señor con sus líderes. Esté el Señor con quienes componen los cuadros de servidores en esa iglesia, para que realmente podamos ser en este Adviento y en esta pandemia quienes presentan al consejero admirable como la posibilidad de shalom y de vida abundante en Jesús. Amén. Un gran abrazo para ustedes.